Hoy vamos a hablar de esófago y estómago. De esófago vamos a hablar de, por favor, vamos a estar en silencio. De esófago vamos a hablar de tumores de esófago, tumores malignos. Y de estómago vamos a hablar de patología gástrica no neoplásica. ¿Sí? Entonces, miren, oigan lo siguiente. Esto es un esófago. Nuestro estómago. Pensar en neoplasias benignas del esófago es rarísimo. O sea, es muy raro. Lo más frecuente en el esófago es que sean neoplasias malignas, y en el esófago debemos, para entenderlo, dividirlo en 3/3. Cuando uno habla en términos generales de cuál es la neoplasia maligna más frecuente del esófago en general, ¿qué diríamos? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Carcinoma escamocelular. Cuando uno habla en términos generales de todo el esófago, el cáncer más frecuente es el carcinoma escamocelular. Es más, si uno lo parte en tercios, el cáncer más frecuente en el tercio proximal es el carcinoma escamocelular, el tercio más frecuente en el tercio medio es el carcinoma escamocelular, y en el tercio inferior, ¿cuál es el cáncer más frecuente? La adenocarcinoma. O sea, eso lo deben tener claro. Si estamos preguntando por tercios, aclaren. Si se pregunta cuál es el cáncer o la neoplasia maligna más frecuente del esófago, como no se aclara, o sea, quiere decir que si queremos hablar de cáncer de esófago, vamos a hablar de los dos cánceres más frecuentes: carcinoma escamocelular y adenocarcinoma. ¿Sí? Entonces vamos a empezar con el adenocarcinoma. ¿Quién me cuenta cuál es el factor de riesgo más importante para un adenocarcinoma? ¿El reflujo? El reflujo gastroesofágico. El reflujo gastroesofágico. Entonces podemos ir construyendo la historia natural, porque en últimas eso es lo que nos interesa. Entonces, para que alguien le dé adenocarcinoma gástrico, lo primero que necesita es reflujo gastroesofágico. Ese reflujo gastroesofágico, ¿qué produce? Produce esofagitis. Sigue el reflujo, ¿qué produce? Metaplasia intestinal. O sea, el epitelio del esófago es epitelio escamoso, y el cuerpo está hecho de manera perfecta. El estómago es capaz de soportar ácido clorhídrico por el epitelio y por el moho. En el momento en que hay reflujo, va ácido, y el epitelio escamoso no está hecho para ácido clorhídrico, entonces se irrita, sufre metaplasia, y ese epitelio se transforma en el epitelio que resista más el ácido. ¿Cuál es? Un epitelio monoproductor. ¿De qué tipo? Intestinal. Entonces surge el esófago de barro, que es una metaplasia intestinal. Sigue el reflujo. ¿Qué aparece? Mutaciones y displasia glandular. ¿Por displasia glandular cómo se clasifica la displasia? De bajo y alto grado. Sigue, ¿qué se produce? Adenocarcinoma in situ. ¿Qué sigue? Adenocarcinoma infiltrante. ¿Qué sigue? ¿Por qué vía? Si es un carcinoma con vía linfática, ¿a qué ganglios? Para esofágicos, para traqueales, metástasis linfática. Esa es la historia natural de una adenocarcinoma. ¿Dónde lo vamos a ver? Lo vamos a ver en el tercio distal.
Ahora, en el esófago pueden surgir adenocarcinomas de otros dos sitios, escúchenlos, que no necesitan esa displasia, pero esa es la historia natural más frecuente. ¿De qué otro sitio pueden surgir? Recuerden ustedes que aquí en el tercio distal hay glándulas submucosas. Entonces, ahí puede llegar un carcinoma, llámese el que quiera, menos el reflujo, pero puede llegar un virus, un hongo, y producir displasia glandular sobre las células, las glándulas de la submucosa del tercio inferior, displasia glandular de bajo grado, alto grado, adenocarcinoma y vuelve a repetir. Pero miren que se originó sin esófago de barro, pero esto no es lo usual, pero es una posibilidad. Ahora, la literatura dice que el Helicobacter pylori puede estar en algún momento asociado a carcinomas gástricos, puede ir al esófago, es cierto. Imagínense que aquí es el estómago y empezó un cáncer, y el cáncer empieza a subir. Está ubicado en el tercio distal, pero en realidad es un cáncer que viene del estómago. Pero el cáncer, el adenocarcinoma más frecuente es el que se origina a partir de un esófago de barro. ¿Listo? Entonces, aquí en la diapositiva que tenemos, aquí tenemos un esófago de barro. Esta es la imagen endoscópica de un esófago de barro. ¿Cómo sabemos que es un esófago de barro? Porque el epitelio esofágico se debe ver de este color blanco, porque es un epitelio escamoso. Pero miren ustedes estos parches, varias de salmón, parecido a color salmón. Esto es la metaplasia intestinal. Entonces, esa metaplasia intestinal, ustedes ya la vieron hace unas semanas. Miren acá, este es el epitelio esofágico, es reemplazado por epitelio intestinal. Específicamente, uno sabe que hay metaplasia porque aquí se alcanzan a ver unas células canciformes. ¿Listo? Entonces, siempre que veamos, ahí tenemos un esófago y aquí miren, en el tercio distal, aquí hay un adenocarcinoma. Ese adenocarcinoma se puede presentar como una lesión específica, en este caso es una lesión sobrelevada, se puede presentar como una lesión ulcerada o se puede presentar como un engrosamiento de la pared. ¿Listo? O sea, macroscópicamente tiene muchas formas de presentarse. Microscópicamente, ahí lo tenemos. Entonces, como es un adenocarcinoma, ¿qué habrá? Formación de glándulas. Las células que catalizan esas glándulas se crean en algún lado de la plasia y es una lesión infiltrada. Esos son los hallazgos microscópicos. Bueno, ahora miren ustedes, tenemos un esófago, pero la lesión está ¿en qué tercio? En el tercio medio. Entonces, cuando uno ve un esófago con una lesión en el tercio medio, ¿en qué pensamos? En carcinoma escamocelular. Si la lesión está ubicada en el tercio medio o en el tercio superior, eso será un carcinoma escamocelular. Entonces, construyamos la historia natural de un escamocelular. ¿Cuál es el principal factor de riesgo para que alguien le dé un carcinoma escamocelular esofágico? Tabaquismo. El tabaquismo. Entonces, todo empezará acá con cigarrillo, en realidad es cigarrillo. ¿Qué produce el cigarrillo? Inflamación. ¿Qué produce? ¿Qué produce? Inflama, ¿qué produce? ¿Ah? Entonces irrita, inflama, porque sigue el cigarrillo, sigue irritando, sigue inflamando. Metaplasia es invento. ¿Para qué? Displasia. Entonces, tiene la irritación, mutaciones. ¿Displasia de qué tipo? Escamosa. Como es escamosa, es leve, moderada o severa. Luego, ¿qué sigue? Carcinoma escamocelular in situ, carcinoma escamocelular infiltrante, igual de repetir. O sea, fíjense que son dos historias naturales completamente distintas, son dos historias naturales con factores de riesgo completamente distintas y son historias naturales que tienen lesiones premalignas completamente distintas. Si miramos el adenocarcinoma, las premalignas son la displasia glandular y la adenocarcinoma
miramos las premalinas del escamoso, las premalinas son displasia escamosa y carcinoma escamocelulares. ¿Sí? Lo mismo, macroscópicamente, ¿cómo se puede presentar el carcinoma escamocelular? Se puede presentar como una lesión exotípica la mayoría de las veces, pero también como una lesión ulcerada o también como una lesión que produce engrosamiento de la pared. Entonces, aquí tenemos una imagen macroscópica de un carcinoma escamocelular del esófago. Y microscópicamente, entonces, ¿qué vamos a ver en los escamocelulares? Que nosotros con la figura de aquí, puentes intercelulares y una lesión infiltrada. ¿Listo? ¿Cuál de los dos es peor? ¿Qué es peor que tenga alguien, un escamo o un adeno? Un adenocarcinoma. Es de peor pronóstico. Preguntas de tumores de esófago. Digo mal. En el inferior no. Se equivocó. El escamocelular es más frecuente, tercio superior, tercio medio. En el inferior siempre es más frecuente la depresión. Digo mal, él también habla correcto. Mire el texto y verá que el texto le dice sí, pero no le crea todo lo que le dice. De hecho, dice bastantes mentiras. Sí, es un ser humano. Pero yo no estoy diciendo que por eso sea malo. O sea, en realidad la mayor parte del esófago, recuerden que no tiene serosa, tiene esa adventicia, pero en realidad que tenga adventicia serosa no protege la diseminación. Es lo mismo con serosa, la serosa no lo tiene. Bueno, pasemos ahora a la otra parte. Y aquí es donde van a resolver el quiz. Vamos a hablar de 3 enfermedades. 4. Vamos a hablar de gastritis aguda, vamos a hablar de gastritis crónica, vamos a hablar de úlceras agudas y ojo con lo que voy a decir porque aquí empieza a resolverse el quiz. Vamos a hablar de úlceras crónicas y decir úlcera crónica es igual que decir úlcera péptica. O sea, cuando uno dice úlcera péptica, está diciendo úlcera crónica. O sea, ojo si alguien puso algo en el quiz de úlcera aguda, porque las personas tienen la tendencia a que las úlceras agudas y crónicas la llaman pépticas y eso es mentira. Una úlcera péptica es una úlcera crónica. El quiz es todo de úlcera crónica. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a empezar. Para empezar a hablar de eso, esta diapositiva yo creo que se las presentó en la clase, no sé si la figura, pero se las tuve que haber presentado. Y ahí lo que les estoy diciendo es varias cosas. Vamos a hablar de gastritis crónica. El 90% de las gastritis crónicas son producidas por el Helicobacter pylori. El 100% de las úlceras pépticas son producidas por el Helicobacter pylori. Entonces, primera pregunta del quiz. ¿Qué causa la úlcera péptica? El Helicobacter pylori. Vayan sumando el punto. Y eso está en la clase. Entonces, hagamos chequeo. Se dio en clase, siempre. Es esto lo que habían dicho. Úlceras pépticas, la mayoría, el Helicobacter pylori. Entonces, quien dio la clase, aseguró el punto.
Entonces, con esto lo que les estoy diciendo es que la mayoría de las enfermedades que vamos a hablar el día de hoy son producidas por Helicobacter pylori. Entonces, hay que hablar acerca del Helicobacter pylori. Pero antes de hablar del Helicobacter pylori, él también les tuvo que haber explicado muy bien esta diapositiva. ¿Sí se la explicó? ¿No? ¿No? Entonces, es fácil de entender. Esto lo que es una balanza, factores protectores versus factores agresores. Y cuando pesan más los agresores, viene la enfermedad. Si pesan más los agresores, se dará gastritis aguda, se darán úlceras agudas. Entonces, esto también hay que entender. ¿Qué cosas agreden el estómago? Número 1, el ácido clorhídrico. ¿Por qué? Porque hay concentraciones millones de veces más ácido en el estómago que en cualquier otro sitio del cuerpo. Ahorita los que acabaron de almorzar hace media hora, si uno pudiese sacar una jeringada de jugo gástrico y se la echa a alguien en un zapato, le rompe el zapato. Porque es ácido clorhídrico. ¿Sí? ¿Qué otra cosa agrede la mucosa? La gastrina, que es producida por la célula de G. ¿Y qué otra cosa? Lo que la persona haga. Si fuma, consume alcohol, todo lo que coma, consuma, es agresión. ¿Sí? ¿Qué hace el estómago para proteger? Tiene esto. 1. Células mucoproductoras que producen una película de moco, que miren, si este es el epitelio, la película es lo suficientemente gruesa para que el ácido no lesione el epitelio. Entonces tiene una película de moco muy gruesa para que no lesione el epitelio. 2. Produce bicarbonato. Tanto las células del estómago producen bicarbonato o puede llegar por la irrigación sanguínea del páncreas y el bicarbonato baja la acidez. 3. El epitelio tiene que estar intacto. O sea, debe haber integridad del epitelio con sus puentes intercelulares o cromosomas para que no se agreda. Debe haber un buen flujo sanguíneo, porque a través del flujo sanguíneo, por un lado, llega oxígeno a la célula, llega glucosa por si la necesita para producir ATP por la vía anaerobia, llega bicarbonato del páncreas, ¿cierto? Y además llegan prostaglandinas, que son necesarias para que haya vasodilatación y para que produzca moco. Y lo otro, pues, es prostaglandinas. Entonces, las prostaglandinas ayudan a que haya vasodilatación, como les decía, la vasodilatación irriga mejor y ayudan a la producción también de moco. Entonces, cuando esto no es capaz de neutralizar esto, viene la enfermedad. Viene la úlcera péptica o viene la gastritis, que ya la vamos a ver. Hay que recordar cosas del Helicobacter pylori. Primero, es la infección más frecuente del mundo. Si uno comienza a todas las personas del mundo, la mayoría, más del 70-80%, tienen Helicobacter pylori. Es la más frecuente. Pero que alguien la tenga no quiere decir que haga la enfermedad. ¿Cómo se adquiere? ¿Alguien sabe? ¿Usted tiene Helicobacter pylori? ¿No sabe? Fácil de saber. ¿Come cosas de la calle? Tiene Helicobacter pylori. Porque el Helicobacter pylori se contrae de manera orofecal. Está la señora haciendo la arepa pollo, le dieron ganas de ir a hacer 2, hizo 2. Algunas personas no se lavan las manos. Ustedes lo saben y lo ven. Y siguió haciendo la arepa y dejó materia fecal y ahí va el Helicobacter pylori. Con el celular, no ves a la gente en el baño haciendo 2 y escribiendo. Y luego hace lo que tiene que hacer después de 2 y luego hace algo sucio sin celular. Entonces, ahora se está desinfectando las manos. Recuerden cómo se contagia el Helicobacter pylori. Y recuérdenlo por qué, porque, ejemplo, le hacen a la persona la biopsia, identifican el Helicobacter, lo erradican y a los 3 meses puede volver a darle, pues si la persona todos los días desayuna. ¿Han visto el carrito acá del perro? El perro no, al frente de la usa ese carro de arepa, empanadas, eso la gente hace corrido.
Entonces, no digo que esa señora sea sucia, puede ser de pronto limpio, pero la mayoría de gente cuando cocina es sucia. Empezando por las uñas. Si alguien que cocina tiene las uñas largas, eso todo está sucio. Porque debajo de las uñas hay todo lo que ustedes quieren. Si la señora tiene las uñas largas amasando la arepa, ¿qué va a dejar en la arepa? Todo lo que las uñas recogieron de rascarse por aquí, por allá, por acá. Bueno. Es un bacilo gram negativo, es el único bacilo que puede vivir en el estómago en ese medio tan hostil y tan ácido, pero tiene mecanismos que le permiten la supervivencia. Uno, el flagelo. ¿Para qué le sirve el flagelo? Para movilizarse en esta película de mundo. Caminar, irse del antro al cuerpo, del cuerpo al antro, caminar y nadar. Tiene una ureasa que se encarga de producir una reacción química cuya reacción química produce amoníaco, y esa reacción química lo que hace es bajar, mejor dicho, el pH es ácido, volverlo básico, para que crea una burbuja dentro del coágulo para que sea menos ácido. Tiene unas fosfolipasas, adhesinas y toxinas que lo que llevan es ayudar a lesionar el epitelio. Cuando él logra colonizar el epitelio gástrico, él se cronifica, y al cronificarse produce una inflamación. Y ustedes saben que la inflamación, cuando hay inflamación, hay mediadores de la inflamación, como la interleuquina 1L1B. Entonces le van a prestar cuidado a esta interleuquina, porque el Helicobacter pylori tiene la capacidad de modificar el gen que regula la producción de interleuquina 1. Ya vamos a ver por qué sí. Entonces, el Helicobacter tiene una serie de herramientas que le permiten vivir en el estómago. ¿Cómo se identifica el Helicobacter pylori? Hay muchas pruebas. Solo les voy a mencionar la no invasiva más frecuente y la invasiva más frecuente. La no invasiva, el test de la ureasa en el aliento. Entonces le ponen a la persona una tirilla, la ponen a que sale, y el aliento hace que reaccione eso. ¿Y qué es lo que en última reacciona? ¿Se acuerdan la reacción esa de la ureasa que hace que el Helicobacter basifique el pH? Entonces eso hace que sea positiva o negativa la urea en el aliento, es la más usada. Y en las invasivas la más usada es la biopsia. Y en la biopsia se hacen patología dos coloraciones especiales: la coloración de Warkin-Starling y la coloración de Ginza permiten visualizar el Helicobacter pylori. Bueno, entonces, con este preámbulo empecemos a hablar de gastritis aguda. Aquí estamos. No nos vamos a detener con la clase, pero les estoy mostrando que es la misma clase, ¿cierto? Los que tienen fotos tienen ahí el pantallazo. Pues, bueno. La gastritis aguda es una gastritis erosiva, es una inflamación transitoria del estómago, y la gravedad depende de la causa. Habrá gastritis leves cuando la causa es leve, habrán gastritis severas cuando la causa es muy severa. ¿Cuál es la principal causa o qué es lo que más causa gastritis agudas? El 70% de las veces los AINES, antiinflamatorios no esteroideos. Personas que consumen crónicamente ibuprofeno, apronaz, diclofenacos, todos esos son antiinflamatorios no esteroideos. Menos frecuentemente alcohol, tabaco, personas que están en quimioterapia, etcétera, etcétera, pero la causa más frecuente de gastritis aguda es el consumo crónico de AINES. Entonces, ¿qué hacen los AINES? Inhiben la vía de la ciclooxigenasa, y si inhiben la vía de las ciclooxigenasas, alteran la función o el papel de las prostaglandinas, entonces no va a haber producción de moco. Entonces, ¿qué explica? ¿Cuál es el mecanismo patogénico que explica las gastritis agudas? Pues hay un disbalance entre los mecanismos agresores y los receptores. En este caso, ¿quién agrede? El AINES. ¿Qué está produciendo? Altera la vía de las ciclooxigenasas, no hay prostaglandinas, no hay moco, entonces se lesiona y viene la erosión. ¿Listo? Morfológicamente,
es un espectro. Hay algo que si es gastritis aguda, vamos a ver lo que ustedes ven en inflamación aguda. O sea, habrá edema, congestión, hemorragia, polimorfos, exudado, etc. Les decía, la gastritis aguda depende de la causa. Por ejemplo, terminan unas semanas cuarto semestre, están súper felices, ese viernes se van y se toman unas 2 botellas de guaro de la felicidad y a esa persona le puede dar una gastritis aguda el lunes. Claro, 2 botellas de guaro. Eso produciría una gastritis aguda leve. Se recuesta un día, toma por ahí, no sé, un Gaviscon y le pasó a los 2 o 3 días. Pero en el otro extremo están las causas extremas. La que él o la que lo dejó el novio o la novia siente que el mundo se le acaba, coge una botella de veneno de ratas, se lo tomó, o ácido de batería, y termina sin novio y sin estómago. Peor, porque si nadie lo quiere. Entonces, esto es una gastritis hemorrágica severa. Este estómago, con seguridad fue de alguien que hizo algo así. Hay gente que hace eso. Bueno, entonces, morfológicamente, hay lo de la inflamación aguda, que es una gastritis aguda severa, con hemorragia, pero también habrá edema, polimorfos, etc. La clínica, siempre hay el antecedente. La persona que consume crónicamente AINES, o la persona dice: me acabé de tomar, no sé, 2 litros de guaro, me acabé de tomar una botella de, no sé, ¿sí? Pero siempre hay el antecedente. Y por supuesto que hay un dolor en el epigastrio, que puede acompañarse de náusea, vómito, incluso puede haber vómito con sangre, melanomesis, hematemesis, si la gastritis es severa. Pero en general la clínica es inespecífica. Complicaciones. Entonces, el que se toma la botella de ácido de baterías o de Baygon o no sé qué, puede tener una hemorragia de vías digestivas, puede tener un choque hipovolémico, puede haber una perforación. La enfermedad puede pasar a una fase crónica. Ejemplo, miren que por aquí vieron causas, infecciones. Cuando el Helicobacter pylori llega por primera vez, hace una gastritis aguda. Si no se maneja, pues pasa a la forma crónica. Bueno, entonces, o pueden hacer úlceras, lo mismo. Si el Helicobacter pylori hizo inicialmente una gastritis aguda, puede pasar a ser una úlcera beta. Muy bien. Hemos explicado gastritis aguda. Pero gastritis aguda, ojo con esto, las mismas cosas o causas que producen gastritis agudas producen úlceras agudas. Entonces, con esto lo que les estoy diciendo es que casi siempre cuando alguien tiene gastritis aguda, a la parte de úlceras agudas, ¿por qué? Porque las causas son así. Entonces, por eso pasamos a hablar de una vez de úlceras agudas. Entonces, hay distintos tipos de úlceras, ahí las vemos. Hay úlceras por estrés, hay úlceras por AINES, hay úlceras de Curling, hay úlceras de Cushing, todas son agudas. Y aquí lo importante es reconocer cuáles son los mecanismos patológicos que producen esas úlceras. Empecemos por lo más fácil. Úlceras de estrés, no son las úlceras del estrés que el viernes es el previo de un estudiado y entonces toca pedir todos los días para volver a descansar, y de ahí al viernes viene el viernes genética y luego el viernes en la ciudad patología, y él sale el domingo como locos, eso trasnocha y toman y no duermen. Cuando iba por allá en quinto semestre, oye, yo tenía una compañera que era genio porque tenía 14 años y iba al parque quinto semestre, era genio. Y estudiaba viendo matachitos y sacaba 4 y pico y 5, era genio, además era cinturón negro en karate y bueno. Y algún día le dije que tenía parcial y que hacía por estudiar, me dijo: tomes esta pepa. Oiga, me dio una pepa,
creo que era una titanita, creo, tenía un cartón de 30, sacó 2 pepas, lo cortó, me dio 2 pepas, era un viernes, yo dije pues me la voy a tomar por la tarde para esta noche, tenía una comida, una pizza, y dije para después estudiar, me la tomé, a la hora sentía que la cabeza me palpitaba, los ojos se me iban a salir. Me tocó contar que me había tomado 2 pepas, no pude estudiar, no funcionaron las pepas, que llegué al lunes y ya se había tomado las 28 pepas. Ojo con las pepas. En realidad uno no necesita las pepas. Por ahí hay otras, no sé si es propanolol, no sé, bueno, hay pepas, a ver, ustedes de eso saben más ahora que yo. Entonces, el cuento, volviendo, no son úlceras por estrés de un previo. Son úlceras por estrés hemodinámico. Entonces, ¿qué cosas generan estrés hemodinámico? Todo lo que genere hipovolemia. Se imagínense en una persona con heridas, perdió mucha sangre, tiene hipovolemia, está en estrés hemodinámico. Imagínense en una persona politraumatizada, está en estrés hemodinámico. Imagínense una persona con muchas quemaduras en el cuerpo, está en estrés hemodinámico. Entonces, ese estrés hemodinámico, o sea, ese estado de hipoperfusión, hace que el cuerpo garantice irrigación a los órganos vitales, cerebro, pulmón, hígado, riñón, y sacrifica el tracto gastrointestinal. Cuando sacrifica el tracto gastrointestinal, él hace entonces vasoconstricciones pláticas, para que le llegue poca sangre al intestino y se vaya la mayoría de sangre para el cerebro, para el corazón y para donde se necesite. Entonces, las úlceras de estrés dan por este mecanismo y es vasoconstricciones pláticas. Así se producen las úlceras agudas en algunos casos. Inhibición de la vía de la ciclooxigenasa. Pues la persona que consuma AINES inhibe la vía de la ciclooxigenasa, por un lado gastritis aguda y por otro lado úlceras agudas. Úlceras de Curlin se dan en personas quemadas y son producidas por vasoconstricción esplánica. O sea, el mismo principio de las úlceras de estrés. Úlceras de Cushing dan en personas que tienen trauma craneoencefálico. Al haber trauma craneoencefálico, produce edema, produce hipertensión endocraniana, y la hipertensión endocraniana estimula los núcleos del cerebro y eso se traduce en una respuesta vagal, y si hay una respuesta vagal hace que las células parietales en el estómago produzcan más ácido de lo que usualmente producen. Entonces, el mecanismo de las úlceras de Cushing es por una hiperestimulación vagal. ¿Listo? Esta imagen también se las tuvo que haber mostrado y ahí vienen más puntos de quiz. Entonces, las úlceras agudas, en la medida en que hable de las agudas voy a diferenciarlas. Bueno, algo que toca hacer, esta tabla ustedes la van a hacer, yo no se la voy a hacer. Tienen que hacer una tabla donde comparen 3 cosas: úlceras agudas, úlceras pépticas y úlceras malignas. Las úlceras malignas son el Bormann 2 y el Bormann 3. O sea, ahí estamos hablando del cáncer gástrico ulceral. Entonces siempre tienen que parar. Cuando vayan a estudiar para este parcial, hacer ese paralelo porque todo es distinto. Podemos irlas haciendo, ¿sí? Eso facilita la cosa. Entonces las úlceras agudas. Localización. ¿Dónde se localizan las úlceras agudas? En cualquier sitio del tracto digestivo. En el esófago, en el estómago o en el duodeno. ¿Dónde se localizan las úlceras pépticas en la mayoría? En la primera porción del duodeno. La respuesta de quiz. Primera porción del duodeno se produce en la mayoría de las úlceras pépticas. ¿Dónde se ubica la mayoría de las úlceras malignas? En el estómago, en la región antropilórica. O sea, la ubicación sirve. Tamaño. Bueno, número. Llamémoslo más bien número. Antes de ganar el tamaño. Las úlceras pépticas, las úlceras agudas
son múltiples, como ahí, múltiples, varias. Las úlceras pépticas es una sola, la úlcera maligna es una sola. Eso no era punto de quiz. El tamaño, eso sí era punto de quiz. Las úlceras agudas son pequeñas, menores de 1 centímetro. Las úlceras pépticas son mayores de 1 centímetro y menores de 4 centímetros, porque las úlceras malignas son mayores de 4 centímetros. Valía, hasta 2, me acuerdo. De 1 a 2 centímetros, de 1 a 2, de 1 a 3, lo que nos sirve es de 0,5 a... pero se está en el rango. Bueno, entonces por favor volvamos. Miren, las úlceras agudas son múltiples, son pequeñas, se ubican en cualquier lado del tracto gastrointestinal. El fondo de las úlceras agudas es rojo, ¿por qué? Porque el ácido hace que sangre la mucosa. Menores de 1 centímetro se asocian a gastritis, ausencia de cicatrización, porque es que las úlceras pépticas tienen una cicatriz radial, y curan rápido. Curan rápido porque una úlcera péptica puede demorar en curar hasta 15 o 20 años. Entonces, tenemos ahí las úlceras agudas. Ahorita vamos a ver si las identificamos en alguna muestra. El tratamiento. ¿Cómo? Ya lo vamos a ver. Un momentico. Eliminar el factor de riesgo. Entonces, si lo que está consumiendo la persona es AINES, pues deje de consumir AINES. Si es alcohol, deje de consumir alcohol. Si es el Helicobacter pylori, hay que manejar el Helicobacter pylori. Se dan antagonistas de H2, ya no se usan. Hace unos años usaba la ranitidina, hoy día ya no. Antagonistas de la bomba protones, los usa uno, el omeprazol, el lansoprazol, todos esos. La bomba de protones se hace que no se secrete ácido. Protectores de mucosa, Gaviscon, Milanta, Milpas. Y educar al paciente. O sea, decirle, pues hombre, no tome porque si sigue tomando el Lumebolid tiene el COVID. ¿Listo? Gastritis crónica. Entonces, como su nombre lo dice, es una inflamación de la mucosa gástrica crónicamente. Y la gastritis crónica tiene el riesgo de que termine desarrollando cáncer en un momento dado. ¿Cuál es la causa más frecuente de gastritis crónica? Bueno, aquí quiero hacer un paréntesis, que esto se lo dijeron en clase, y si no se lo dijeron, lo probaron. Él sabe que yo hablo de las clases. A mí no me puede hacer nada. Gastritis crónica. Hay tipo A, tipo B y tipo C. ¿Sí se la mencionaron en clase? Bueno, la más frecuente es la tipo B, esta. O sea, la causada por el Helicobacter pylori. Y es el 90% de todas las gastritis crónicas. La tipo A es de causa inmunitaria y son el 10%, y la tipo C son las especiales, como esto. Esto es una pelota de pelos, esto es un trico besoar, probablemente un paciente psiquiátrico, esos que se comen el pelo. También hay con pelo, hay con palas, besoares, con vidrios, puntilla y todo lo que ustedes quieran. Eso se llaman besoares, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de la gastritis más frecuente, que es la tipo B, o la causada por el Helicobacter pylori. Y ahí tenemos la causa más frecuente. Las demás cosas lo pueden hacer, pero el que más causa gastritis crónica es la infección por Helicobacter pylori. Aquí la tenemos, mírenla. Bueno, de esta gastritis, pues descrita por este señor, predomina en el antro. Y esto sí que es importante. ¿Se acuerdan que el Helicobacter pylori manipulaba el gen que producía la interleuquina 1b? Entonces, cuando llega el Helicobacter pylori, él manipula, y claro, tiene que ver mucho también la persona, pero casi que él decide, aquí voy a producir gastritis crónica y aquí voy a producir úlcera péptica. Si sube o baja la interleuquina 1. Entonces, prestenle atención a eso. Aquí la tenemos. El Helicobacter pylori, cuando llega y produce
aumento de la interleuquina 1B, eso contrasta con disminución del ácido. Es decir, entre más produzca interleuquina 1B, es inversamente proporcional a la producción de ácido. O sea, si él quiere producir gastritis crónica, produce mucha interleuquina 1B e hipocloridria. Pero si él quiere producir úlcera péptica, produce poca interleuquina 1B y mucho ácido clorhídrico. Eso tenganlo en cuenta, que es el modelo que está. Entonces, para gastritis crónica se necesita que produzca mucha interleuquina 1B. Esto hace que haya hipocloridria, baja la producción de ácido. Al bajar la producción de ácido, hace que el helicobacter se vaya a vivir a donde quiera en el estómago. Si estaba en el antro, puede irse para el cuerpo, el fondo, y al final, ¿qué tenemos? Una pangastritis. El helicobacter ha colonizado todo el estómago. Con el tiempo termina atrofiándose ese estómago y con el tiempo termina produciendo cáncer. O sea, así es la historia natural de la patogenia de una gastritis crónica. Helicobacter pylori, mucha producción de interleuquina 1B, hipocloridria, gastritis crónica, atrofia, metaplasia y cáncer gástrico. ¿Cómo veremos la gastritis crónica? Entonces, ahorita la vamos a buscar allá, están perdidos los pliegues. Porque los pliegues en el estómago son longitudinales, siguen el eje mayor, y miren que aquí no hay pliegues. Entonces, cuando uno ve pérdida de pliegues, lo vamos a ver ahorita ya, y adelgazamiento de la pared, uno dice, hay gastritis crónica, atrofia. Hay otra forma de verse y es con nódulos. Sí, hay una gastritis crónica folicular, y uno en lugar de ver lisa la superficie, ve unos montículos y esos son folículos linfoides. La gastritis crónica es un diagnóstico histopatológico. A nadie se le puede decir que tiene gastritis crónica si no le han hecho un endoscopio y una biopsia. ¿Por qué? Porque en una gastritis crónica hay que analizar todos los parámetros que ustedes ven ahí. Uno, si hay atrofia de la mucosa o no. En la imagen de arriba, si ustedes miran a este lado, debajo del epitelio no hay glándulas, aquí hay glándulas, aquí hay atrofia y no hay atrofia. Entonces uno en esa biopsia gástrica mira si hay atrofia o no y si hay la informa. Lo segundo que uno mira, si hay metaplasia intestinal. Miren las células caliciformes. Entonces uno informa si hay metaplasia intestinal completa o incompleta. Completa cuando se ven células caliciformes, incompleta cuando se ve solo una imagen en borde de ese tipo. 3. Si hay una displasia, la displasia en el estómago es glandular de bajo o alto grado. Y cuarto y más importante, si hay presencia o no de Helicobacter pylori, arriba es una coloración de Warthin-Starley o una coloración de plata. Entonces, cuando quiere uno diagnosticar gastritis crónica, tiene que haber biopsia para poder informar esos parámetros. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Es inespecífica, epigastralia. De pronto lo único es que una persona cuando tiene gastritis crónica tiene dolor, son la 1 o 2 de la tarde, no ha almorzado, hay dolor, almuerza y el dolor pasa. O sea, es un dolor que calma después de ingerir comidas. Antes de ingerir comidas está el dolor, la persona consume alimento y el dolor pasa. Pero recuerden que es un diagnóstico histopatológico y por lo tanto es un diagnóstico que se informa así. Entonces, si el día de mañana alguien le toma una biopsia y la biopsia dice hay atrofia, hay metaplasia, es una persona que hay que hacerle seguimiento porque está justo en la historia natural de un cáncer gástrico. Y voy a pintarle la historia natural de un cáncer gástrico, si bien no es tema de esto, pero hay que mencionarlo acá. Entonces, el cáncer gástrico, en términos generales, es de tipo intestinal y de tipo difuso. El intestinal es el que se asocia al Helicobacter pylori. ¿Qué necesita alguien para que le dé un adenocarcinoma gástrico intestinal que tenga infección por el Helicobacter pylori? Esto produce una gastritis aguda, esto produce una gastritis crónica. Claro, aquí ya pues él produjo aumento de la interleuquina 1B. Esto me conduce a atrofia, esto me conduce a metaplasia, esto a displasia, esto una adenocarcinoma in situ, esto una adenocarcinoma intestinal, y esta es la historia natural de una adenocarcinoma gástrico de tipo intestinal a partir del Helicobacter pylori. Dicho de otra forma, esta es la secuencia pelágico-oblea.
el doctor Pelayo Correa es un médico colombiano que ha estudiado mucho el Helicobacter pylori y él encontró esta secuencia y esta historia natural de la mayoría de los carcinomas gástricos intestinales que vienen a partir de una gastritis crónica por Helicobacter pylori. ¿Podría volver a mencionarla obviamente? No. No, porque está repitiendo. Mientras usted de pronto chateaba hacia algo. Voy a repetirlo. Infección por Helicobacter pylori, gastritis aguda, gastritis crónica, atrofia, metaplasia, displasia, adenocarcinoma in situ, adenocarcinoma in situ. ¿Listo? Bueno. ¿Cuál es el tratamiento para la gastritis crónica? Entonces, como es lo mismo que la gastritis aguda, pero aquí la causa es el Helicobacter pylori, entonces aparecen los antibióticos. Se dan antibióticos por 3 semanas, un triconjugado, 3 antibióticos, amoxicilina, claritromicina y metronidazol. Entonces, así se maneja. Complicaciones de la gastritis crónica. Entonces, puede pasar a úlcera péptica, pero puede haber atrofia, metaplasia, displasia, carcinoma gástrico, o sea, la secuencia Pelayo Correa. O sea, puede terminar en un adenocarcinoma gástrico intestinal. Y aquí está, miren, lo que usted quería que le repitiera, esa es la secuencia Pelayo Correa. Bueno, muy bien. Vamos ahora entonces, ya estuvo gastritis crónica, úlcera péptica. Y aquí sí vamos a resolver lo que faltaba del quiz. Entonces, mire, úlcera péptica son lesiones crónicas de la mucosa de la submucosa, ubicadas en todo el tracto gastrointestinal, pero recuerden que el sitio más frecuente es la primera porción del duodeno. Una úlcera, se dice que las úlceras agudas son de tipo erosión, o sea, más superficiales, las úlceras pépticas son más profundas. Y recuerden lo que les dije, úlcera péptica es sinónimo de úlcera crónica. ¿Sí? ¿Qué las produce? El Helicobacter pylori. Recuerden que el 100% de las úlceras pépticas eran por Helicobacter pylori. ¿Cómo la produce? Pues lo contrario, miren aquí fue lo que acabamos de explicar de gastritis crónica, pues cuando quiere producir úlcera péptica produce lo contrario. Entonces, el Helicobacter pylori produce poca interleuquina, eso hace que haya mucho ácido clorhídrico, o sea, una hipercloridia. Esta hipercloridia hace que se limite al antro y que no se pueda expandir por allá por otro lado, y eso explica por